Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿no? Yo la verdad que, pues mirando este tiempo, ¿no? Porque es un tiempo para mí muy especial, ¿no? Es un tiempo donde pues hay gente que sabe, hay gente que no, pero hace un año que me dio un infarto, ¿no? Hace un año que tuve una situación difícil donde realmente pues uno puede pensar, ¿no? Dice, pues soy joven, entre comillas, ¿no? Dice, pues y como que no, nunca te va a pasar nada. Pero qué bueno es, ¿no? Cuando tú lees la palabra de Dios, dice, regocijaos en el Señor siempre. Qué bueno, ¿no? Yo, como os digo, en este tiempo, pues miraba, ¿no? Y esta mañana me levantaba, ¿no? Mirando por los informes de los médicos pero también estoy contento porque me han dicho que mi corazón va yendo mejor. Y eso solo lo hace el Señor, eso no es algo de... El hombre te puede ver, te puede ver por fuera, pero Jesús mismo dice que conoce los pensamientos, las intenciones, todo lo que hay en nuestra vida lo conoce, ¿no? Y yo es algo muy importante, si queréis vamos a leer en Filipenses. Filipenses 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, en toda oración, ruego y con acción de gracias, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Yo cuando leía esta parte, regocijaos en el Señor siempre, tú puedes ver, ¿no? Cuando vienen situaciones a tu vida donde realmente eres tú con Dios, donde te ves de que sí, la familia en Cristo la tienes, pero eres tú con Dios. Es algo que tú tienes con Dios. Qué importante es donde no importa, ¿no? Yo cuando, como os digo, estaba allí en el hospital y la médica me decía, ¿pero tú sabes dónde estás? Y yo, pues sí, en el hospital. Pero no sentía ni miedo, ni sentía una paz, sentía un gozo. También os voy a decir más, yo era muy miedoso, yo en el tema de era muy... Y sin embargo veo como Dios obrando en mi vida, ¿no? Y en el versículo 6, que era en el que yo... Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante, dice, de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Y en Efesios 3:20... En el 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedís, dice, o entendemos. Dice, según el poder que actúa, dice, en nosotros. En primera de Pedro 5:7, aquí es donde vemos, ¿no? Como no importa donde estés y... ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios dice, echad, en el 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene, que dice, cuidado de vosotros. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno es tener a Dios de nuestra parte, qué bueno es el saber de que situaciones difíciles, muchas, complicaciones, más aún, pero en Cristo, más que vencedores. Y luego dice Mateo 6, porque eso hace la gente del mundo, no os preocupéis, ese es muy famoso, de lo que vais a comer, de lo que vais a vestir, ¿no? Dice, pero que vuestro Padre ya sabe que tenéis esa necesidad. Y yo quiero acabar con un salmo, el Salmo 37:5.
Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, dice, y Él hará. Dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué dice más? Y confía en Él. Yo le doy gloria a Dios en esta mañana porque la verdad miro y es un año más que Dios en su gracia me ha dado. Porque dice que Él está cerca. Él está cerca de nosotros. No sabemos el día ni la hora. Pero sí sabemos que en Cristo un día estaremos con Él en la eternidad. Y ese es mi ánimo en este día, ¿no? Que podamos vivir pues un domingo especial en Cristo, de saber de que su gracia nos ha traído aquí, su amor y su misericordia, y de poder pues adorarle, alabarle, glorificar su nombre, y que tengáis un buen día, ¿vale? Antes de empezar quería comentaros pues una cosilla. Esta semana, hace unos días, un par de días o 3, hemos estado en Madrid, pues fuimos a recoger no es un premio, es un reconocimiento. No, digo, bueno, no nos han dado un premio. No se trata de dar premios, ¿no?, por el trabajo que hacemos, porque lo hacemos para el Señor. Entonces, el galardón está en el cielo. Pero sí un reconocimiento que fuimos a recoger junto con más asociaciones, fundaciones, obras, toda de carácter cristiano evangélico. Y, bueno, en alguna manera, pues, el reconocer públicamente, porque no solo había medios cristianos, sino que, bueno, los medios que había allí de comunicación eran también del mundo y de noticias y demás. Entonces, bueno, no vamos publicando, como cristianos no vamos publicando las buenas obras, solo las hacemos. Y bueno, en ese reconocimiento creo que nos toca a todos, porque los que formamos parte de la asociación, y bueno, también dar un pequeño repaso, un breve repaso a los 40 años que llevamos trabajando en la obra del Señor, y poder también pensar cuántas almas pasaron y Dios llamó a esta obra y a las que estuvieron allí. Dios ha llamado mucha gente, muchas personas han sido atraídas, ¿verdad?, a obras sociales. Habría obras sociales atendiendo muchas cosas, hasta trata de personas, inmigración de todo tipo, mujeres maltratadas, drogadicción, bueno, un sinfín de una parte de la sociedad que tiene que ser atendida, y para eso está la Iglesia, ¿no? Jesús nos dijo, vosotros sois la luz y la sal de este mundo, y ahí es a donde hay que salar, a donde hay que dar sabor a este tipo de personas, como nos pasó a todos nosotros, indistintamente de lo que estaríamos haciendo. Si ya somos salvos es porque, ¿verdad?, el Señor nos rescató. ¿Quién es más pecador? ¿El que cayó aquí y allá o el que creía que su vida era una vida normal? Lo mismo es. O estás en pecado o estás salvo en Cristo Jesús. Entonces, bueno, que lo sepáis, formamos parte de todo esto y bueno, se dio pues un tipo de cuadro, de marco, donde venía nuestro nombre y bueno, en una parte sí que hay una cierta ilusión, aunque ¿quién mejor que nosotros que vivimos aquí
sabemos lo que está pasando aquí, y lo que vivimos, y lo que hemos vivido, y lo que viviremos. Entonces, bueno, una de las cosas también que nos pidieron fue un vídeo donde alguien pudiera compartir con los que estábamos allí pues su experiencia en la obra social y espiritual de Reto. Había otros de otras asociaciones y demás, pero nosotros hicimos un vídeo y lo presentamos allí y me gustaría que lo vierais. Es muy cortito, son 2 minutitos, pero está bastante concentrado y bueno, parece todo una obra social, pero si una obra social tiene que ver con cristianismo, el fin no es solo social, es espiritual. Entonces todo el mundo que pasa, la gente que pasa por una obra social cristiana, no está en cualquier sitio, no es un proyecto de un hombre, es un proyecto de Dios. ¿Sí? Pues vamos a verlo. Mi nombre es José María y soy de Madrid. Tuve problemas con las drogas y con el alcohol y tuve que entrar a prisión a cumplir condena. Allí, al poco tiempo de estar en prisión, se me acercaron unos chicos que eran voluntarios y pertenecían a la asociación Reto la Esperanza. Empezaron a hablar conmigo y tomamos un contacto allí y empecé a reunirme con ellos. Desde un primer momento se preocuparon de mi situación y me brindaron apoyo emocional, material y espiritual. Llegado el momento de los permisos, pues me ofrecieron la oportunidad de poder irme con ellos, a lo cual yo accedí. Y salí a cumplir todos los permisos penitenciarios a la casa de acogida de la Asociación Reto. Más adelante, con el tiempo, pues me avalaron y tuve la oportunidad de irme con ellos a cumplir el 3er grado y la libertad condicional. Pude recibir una capacitación laboral mediante el taller de formación en la carpintería de aluminio, pues en el cual pues sigo como voluntario hasta el día de hoy. Por causa de las drogas me separé de mi mujer. Tenemos 2 hijos. Los servicios sociales nos retiraron la tutela por desamparo. No sabíamos nada el uno del otro. Un día, en una reunión en Valladolid, me la encontré. Ella había ingresado por su parte en la asociación en Reto Huelva. Con el tiempo, ella vino a Madrid. Hace 2 años nos casamos. Estamos viviendo dentro de la asociación Reto y estamos recuperando a nuestros hijos. Y todo aquello que las drogas y el alcohol me quitaron, hoy, gracias a Dios y a la asociación Reto a la Esperanza, lo he podido recuperar. Bueno, es una de muchísimas personas que tienen un testimonio parecido, de este tipo, a veces más grave todavía. Pero bueno, este es el vídeo que presentamos. Este hombre vive en Madrid, bueno, ya lo has oído en la asociación. Y bueno, las cosas que Dios tenía preparado para él ocurrieron. Y es de lo que se trata, que Dios no nos trae aquí para nada. No nos trae aquí para pasar el tiempo, ni nos trae aquí a la iglesia Él tiene un plan. Y si podemos entender esto, iremos a por el plan de Dios. Y empezarán siendo apartados todos nuestros planes. Dice, porque nuestros planes son nuestros. Pero la última palabra la tiene el Señor. Entonces ahí es a donde hay que acogernos. Y bueno, esto es lo que estuvimos experimentando en ese día. Y bueno, con ánimo de que podamos seguir adelante, que lo vamos a hacer, tanto en la obra social como en la obra espiritual. Hay un crecimiento, aunque parezca que no, pero hay un crecimiento de personas en su espíritu, en su entendimiento. Y eso es para lo que Dios nos llamó, para conocerle a Él. ¿Sí? Pues bueno, dicho esto, tengo un mensaje para compartir también con vosotros, que tiene que ver
tiene que ver con la fe. La fe es la base, es el fundamento. El creer a Jesucristo es el fundamento, es el primer paso. Entonces, esto es un mensaje que se va a oír siempre y que en el corazón de un cristiano siempre va a estar. El creer a Dios, el creer en sus promesas, en confiar en Él. Si Él dice esto, se va a cumplir. Y si no se cumple porque no está dentro de su voluntad, mejor no luchar por ello. No luchar por ello, porque seguramente yo me equivoco, pero Dios no se equivoca. Entonces quiere transformar nuestro corazón impaciente, nuestro corazón incrédulo, en un corazón paciente, un corazón que espera en Dios y que confía en Él. Y todo lo que tiene preparado llegará. Tenemos un versículo en la Biblia, en su palabra, que dice que Dios ordena nuestros pasos. Los ordena. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que Él nos acompaña. Ya lo dije un poco, compartí esto el otro día cuando estábamos en el 6º aniversario nuestro. Nos acompaña a descubrir los misterios y las maravillas de Dios. O sea, Dios hace todo por nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué no tengo yo cabida? ¿Por qué no cabe? ¿Por qué no hago un lugar en mi corazón a Dios? ¿Por qué? Pues esa pregunta la tenemos que descifrar cada uno de nosotros. Venimos buscando cosas, pero Dios tiene otras para nosotros. Y son, de verdad, muchísimo mejor. Son palabras y obras eternas. Entonces, en esta tierra que vamos a estar tan poco tiempo, comparación con una eternidad, hay que ir a por las promesas de Dios. Vamos a leer en la carta a los Gálatas, porque la fe no es algo que tenemos, es algo que viene. Entonces, dice, no, yo tengo fe. Bueno, pero si es algo que no está en nosotros, tiene que venir. Gálatas en el capítulo 3 y en el versículo 23. Fijaros que dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Dice, encerrados, dice, para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, en el tiempo en el que se escribió, estaban confinados, estaban guardados por medio de la fe, por medio de la ley, perdón. Les daba una posición moral, les guardaba. Ahora habla del ayo, el que les ayudaba a guardar una posición moral, pero la ley en sí no da vida. Dice, pero cuando vino la fe en Jesucristo es cuando resucitamos juntamente con Él. Entonces, hay en muchos sitios que nos habla de esta situación. No es algo que yo tengo, es algo que Dios da. De hecho, el versículo que tenemos aquí, tengo aquí a mi espalda, dice esto, es un don, es un regalo. Dice, no, yo tengo fe. Mira, ahora me acuerdo de unos hombres que dicen que habían creído en Jesús y le seguían. Pero llegó un momento en que querían matarle. Y Jesús les dijo, no hay cabida de mi palabra en vosotros. ¿Cómo creyeron? ¿Cuál era su fe? ¿Verdad? Pues ahí tenemos de que no es que yo la tenga, sino que tiene que venir. Y aquí en Gálatas yo creo que está muy claro lo que quiere decir. Ahora dice en el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Habéis oído alguna vez esta palabra? Los que leemos la Biblia, pues sí, la hemos oído, la hemos visto, hemos investigado sobre ella. Tiene que ver algo como un tutor. El ayo, en el idioma que está escrito
originalmente el Nuevo Testamento tiene que ver con pedagogo. ¿Conocemos esta palabra? Un pedagogo ahora sabemos lo que es, ¿no? Bien. Dice que literalmente lo que está escribiendo aquí dice que es un conductor de niños. Dice la ley de Dios, dice es un ayo, es un tutor, dice es un conductor, nos ayuda en nuestra conducta, pero solo cumplir la ley, que es imposible cumplirla sin la ayuda del Espíritu Santo, dice no nos da vida. Hay mucha gente que es moralistas, que a veces hablamos de ello, que intentan tener una moral relativamente buena, alta, pero no da vida, porque la fe tiene que venir a Él y la fe tiene que ser revelada. Y nosotros hemos sido llamados a que se nos sea revelada la fe en Jesucristo. ¿Por qué no hay cabida a veces en nosotros su palabra? ¿Cuál es el plan mejor? Sin Cristo no puedo. Sin Dios estamos sin vida, porque Él nos hizo con vida, con su vida. Una vida que hay que pensar en esto también. ¿Qué clase de vida nos dio? Nos dio un cuerpo, pero dice que sopló y nos dio aliento de vida. Y ahí formó a un hombre. Pero hay cosas que se perdieron por causa de la desobediencia que tuvieron los primeros hombres. Se perdió. Y ese aliento, ese soplo de vida, ¿verdad?, se apagó. Y cayó un telón entre Dios y el hombre. Y la humanidad ha continuado. Y las civilizaciones se han desarrollado. Y tenemos una historia, la historia de la humanidad, que aparte de guerras y de inventos que ha habido, que el hombre ha inventado, realmente, bíblicamente, lo que está diciendo es que la historia de la humanidad es la historia del alejamiento cada vez más de Dios. Así es como Dios ve a la humanidad hoy por hoy, que se aleja cada vez más y más y más y más. Entonces, en este tiempo estamos. En este tiempo hemos sido llamados. Alejados de Dios, lejos de Dios, sin tener conocimiento de Dios. ¿Verdad? ¿De una manera religiosa? Pues posiblemente. Y más por estos países como España y otros países, la religión ha sido algo que estaba relativamente cercano, pero no daba vida. Pero tampoco da vida en el espíritu del hombre, no resucita el espíritu, que es a donde yo puedo relacionarme con Dios. No puedo relacionarme con Dios, lo hemos dicho muchísimas veces, con mi mente, no yo, sí Señor, te creo, no siento, cuidado con esto. El espíritu del hombre tiene que ser vivificado. Eso es lo que nos dice la Biblia. Tiene que recibir la vida de Dios. Y cuando esto ocurre, yo tengo la puerta abierta con Dios. Y puedo hablar con Él. Y puedo recibir de Él. Y lo que perdieron nuestros primeros padres, hoy podemos nosotros recibirlo. Ni pudieron recibir nada que venía de parte de Dios. La voz de Dios para ellos no hacía efecto. Ellos vivían sin Dios ya y sin esperanza. Y hasta aquí hemos llegado. Pero dice que la fe tiene que venir. Que nadie diga, no, yo tengo fe. Porque no es la fe en Jesús. Y si no es la fe en Jesucristo, estamos muertos. No tenemos derecho, ni tenemos el paso libre a la salvación. ¿Vale? Entonces, diciendo de manera que la ley ha sido nuestro ayo, y dice ¿por qué y para qué? Dice para llevarnos, dice, a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe en Él, por creerle a Él. Por creerle a Él hemos sido justificados, perdonados.
Dice, fuimos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo una moralidad, estamos bajo la gracia de Dios. Dice, ya no estamos bajo eso. No, el cristiano no es una persona moralista en sí, solo moralista. Claro que tiene una moral muy alta, y la moral alta la da la palabra de Dios. Porque todo lo que se sale de la ley de Dios es pecado. Entonces nuestra moral es alta, y luchamos porque sea alta y limpia. Pero no estamos bajo esta ayuda ya. Dice, estamos en la fe en Jesucristo. Pero es curioso, dice, pero venida la fe. Vino la fe. ¿O fuimos a buscar la fe? Vino. Dios preparó todo, para ti y para mí, para que viniese la fe a nuestro corazón, para que viniese. O sea, Dios es la clave de todo. Jesucristo es la persona de Dios, Hijo, Dios Hijo, crucial, fundamental para la salvación. Dice, bueno, como esto no lo percibo de la manera que tú lo presentas ni que la palabra de Dios lo presenta, para mí es una locura. Una, que tengo otros planes, otra que no lo puedo entender. Correcto, también viene aquí. No puedo percibir las cosas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mi espíritu, hoy por hoy, está muerto. Lucha. Ten la esperanza, que es Jesucristo. Tenle a Él. Porque la fe ha venido a ti. Lo mismo que ha venido a mí, la misma. ¿Y la fe qué es? Obedecer. Creer a Dios. Si no me creo a Dios, todo esto es en vano. No podré disfrutar, ni percibir, ni recibir tan siquiera algo de parte de Dios. Por eso Dios tiene sus pasos, por decirlo de alguna manera. Paso número 1, tienes que venir a mí con un corazón arrepentido, la fe en Él, y todo empezará a fluir de acuerdo a las Escrituras, no de acuerdo a mi conveniencia ni nada de estas cosas, ¿vale? Entonces, si ponemos un principio y una base al mensaje, lo cogemos de aquí, de la carta de Gálatas, que dice, pero venid a la fe, ¿vale? 26 dice, pero todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, la única manera. Hay religiones que dan este mensaje, todos somos hijos de Dios, no es verdad. Como nos habla la Biblia, no es verdad. Es una potestad que Dios da a los que creen, le creen a Él. Es una potestad, nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. El resto son criaturas de Dios. Entonces hay ciertas religiones que hablan de este asunto diciendo que todos somos hijos de Dios. No es verdad. Porque eso es un mensaje muy fácil de creer. Así no tengo yo que cumplir nada, ni tengo ningún compromiso. Porque yo soy hijo de Dios y Dios me va a tratar como hijo y Él es mi Padre y no va a querer mal para mí. ¿Verdad? Y empiezan a enredar la Escritura, a buscar aquí, a buscar allá, acomodándola a este principio. Y hay personas que lo creen. Y son arrastradas, ¿verdad?, hasta la perdición. Pero hay una verdad. Y esta es la que queremos, ¿verdad?, anunciar para que la abracemos y sea nuestra, la fe en Jesús. Vamos un momento a la carta a los Colosenses, un poquito más adelante, en el capítulo 1, porque todo va a ir dirigido a este punto. Y en el versículo 3
empezamos a leer. Ahora dice, versículo 3 del capítulo 1 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. La esperanza dice que os está guardada en los cielos. Dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Ahora les dice que ya hay una obra en ellos, ya está pasando cosas en este grupo, en esta ciudad, en este grupo de cristianos. Dice, habéis oído ya. Dice, la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué ocurre cuando escuchamos el Evangelio? Tiene fe, porque la fe es por el oír. O sea, dice, no, a reunión, sí, necesitamos oír, porque el oír viene la fe. La palabra de Dios mismo nos convence de que debemos obedecer a Dios, creerle a Él. Y esto es por medio del Evangelio. Dice que ya vosotros lo habéis oído. Ahora el 6 dice, porque ha llegado hasta vosotros. Algunos nos identificamos con estos vosotros, pues deberíamos. Porque estos vosotros no eran solo vosotros los de Colosas, los colosenses. Somos todos los siguientes a la muerte y la resurrección de Cristo. Dice, pues ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Ves? A vosotros y a todo el mundo está llegando, y ha llegado, y lleva siglos llegando el mensaje de salvación que trae fe a las personas. Y lleva fruto, dice, y crece también en vosotros. Desde el día, dice, que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En el 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras? O sea, aquí ha habido una persona que les ha llevado el Evangelio. Y ese Evangelio que él predicaba, ¿verdad? Llevó fe, llevaba fe. Se acercó la fe a estos hombres. Las cartas son grupos de creyentes que se hicieron a la medida que se iba predicando el Evangelio por el Asia Menor. Y estos grupos crecían, estos grupos aumentaban, estos grupos tenían sus problemas, como Corintios. Tenían muchos dones también de Dios, pero tenían muchos problemas. O sea, es un fiel reflejo a cualquier iglesia, a cualquier grupo cristiano. Todas estas cosas, dice, como lo habéis, dice, aprendido de Epafras. La traducción de Epafras, este hombre es amoroso. Amoroso. Se llamaba así, Epafras. Dice, nuestro consiervo amado, dice que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Nos habla de algunas cosas también aparte de la fe. ¿Cómo podemos amar a las personas con un amor natural? Es imposible. Podríamos ser unos grandes humanistas, construyendo y fundando obras sociales de todo tipo, para ayuda de todo tipo, pero con un amor fundado, o sea, un amor nuestro, un amor humano, sin una base. Pero aquí dice, con vuestro amor en el Espíritu. Es la única manera que permanezca y que Dios prospere esa situación. Hace muy poquito se ha terminado un hospital evangélico de la Iglesia Evangélica en el barrio de Gracia de Barcelona. Pues han estado luchando mucho y llevan 100 y pico años trabajando en esta situación, empezando alquilando una habitación para tratar a los enfermos,
Y ahora, pues, tenían un hospital antiguillo, más antiguito, pero ahora pudieron construir uno nuevo en el barrio de Gracia. O sea, es el amor de Dios que mueve y promueve. Y este evangelio lo llevan los cristianos. Y este mensaje transmite fe. Y no transmite fe en cualquier cosa, ni en cualquier persona. Transmite la fe en Jesucristo. Cree a Jesús. Créele. Confía en Él. Confía en Él. Hay justificación para todo, para todas las cosas. Pero la justificación al final se desvanece. Pero cuando ponemos nuestros pies en la roca, ahí es un lugar seguro. El mundo busca la paz, es verdad. Busca estar en paz. Cuando las personas se reúnen o gente se reúne con la iglesia de Dios, con la iglesia de Cristo, siente el amor de Dios, aunque no sea cristiano. Pero ahora toca que esa paz y esa presencia que tú sientes la lleves en tu corazón. Y a partir de ahí, ¿verdad?, comienza una vida cristiana. ¿Qué le vas a llevar? Epafras llevó. ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Supervivientes de la fe? ¿Sobrevivimos? ¿O somos un medio por el cual es llevado el Evangelio? Epafras, amoroso, era uno de tantos hombres en esta época como los hay en la nuestra, que no es un superviviente, a ver si sobrevivo este día. No, es una persona que lleva el mensaje de salvación, ¿vale? Y por eso ha llegado hasta nosotros. Y vino la fe, y se reveló la fe. Y unos dicen que abrazaron la fe y le hicieron suya, y otros le dieron la espalda al que le llamó. ¿Sí? Dice, ¿para cuántos? Es una buena pregunta también. ¿Para cuántos he sido un vehículo que lleva la fe a otros? ¿Para cuántos? Es algo que debemos también de pensar. ¿Para cuántos he sido un vehículo? Pues ese es el trabajo aquí en la tierra. Esos son los trabajos, dice que cuando lleguemos a la presencia de Dios, dice, descansaréis de vuestras tareas, de vuestros trabajos. De estos trabajos. Ya no seremos un vehículo. Seremos hijos de Dios en la presencia de Dios, donde quedarán otros que estarán haciendo también este trabajo, ¿vale? Vamos a Romanos, carta a los Romanos, otro grupo cristiano del primer siglo, capítulo 10, versículo 13. Vamos al 12, si queréis. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo dice que es Señor de todos, es rico para con todos, pero ¿todos quiénes? Los que le invocan. Porque hay otros que andan buscando una riqueza de otro tipo. Pero dice la palabra, Jesús dijo, bienaventurados los pobres, los que reconocen de que hay una pobreza, pero dentro de ellos. Dice, bienaventurados estas personas, porque invocarán mi nombre y yo les salvaré. ¿Sí? Dice, porque todo aquel dice que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice, pero ¿cómo pues invocará aquel en el cual no han creído? Si no hay nadie que lleve el Evangelio. Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien
lo prediqué. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice, ¿habéis oído esta palabra? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice que hay bienaventurados las personas que son este vehículo que lleva el mensaje de salvación. Entonces, si yo soy un superviviente o yo soy un vehículo. Eso es también una pregunta que puede encajar aquí. Si no voy, ¿quién creerá? ¿Cómo voy a creer en alguien que no he conocido? A mí me predicaron el Evangelio. Creo que como a los que estamos aquí. Hubo un Éprafas y unos cuantos más, que primero me decían, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Digo, tengo todo mal. Bien. Pero esta es lo que la ley de Dios decía, esto es pecado y esto, y esto, y esto, y a veces no me gustaba. Pero eso de alguna manera me fue guardando y me fue ayudando hasta que la fe fue revelada en mí. Y ya no vivía solo por no hacer esto, no hacer lo otro, no hacer aquello. Porque en cuanto te separes de la iglesia, serás la misma persona. Esa es la clave. A no ser que sea Cristo en ti. Esperanza de gloria. Esta es la escuela también, donde nos enseña Cristo a madurar y hacer obra de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿a dónde habíamos quedado? En el 16, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? No nos debemos desanimar. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, dice, no ha conocido esto Israel. Bueno, ahí ya entramos casi en un punto al pueblo de Israel. Pero ahora somos nuevo pueblo de Dios. Y el vehículo somos nosotros. El lugar son las obras de Dios, abiertas. Una obra con las puertas abiertas, donde podemos, ¿verdad?, recibir lo que Dios tiene para nosotros. Es muy significativo que una y otra vez, lo mismo que habla de los que creyeron, habla de los que rechazaron. Porque no nos podemos engañar, es una realidad. Dice, ¿y esto nos va a desanimar? Esa maldad que hay en el corazón de las personas, de negar, de la suciedad que sale por nuestra boca y nuestro... ¿Ves? ¿Eso nos va a enfriar el amor? Todo lo contrario. Dice que damos gracias a Dios de no ser ya como antes. Damos gracias. Yo no quiero ser el que mira siempre el pecado de otro. Su pajita. El verdadero cristiano tiene una señal, y es que él está convencido del pecado suyo y no está para mirar muchas veces el pecado de los demás. Entonces, ¿qué haremos con esto? ¿Dejaremos de predicar el Evangelio? No, le ayudaremos a salir de ahí. El anunciar y el señalar todo. Jesús no aprueba esta manera. ¿Cómo lo haré entonces? ¿Cómo ayudaré? Pues muchas veces, ¿verdad?, tiene que ser con el amor de Dios. El amor de Dios en el Espíritu, el amor de Dios, nos da la manera de cómo actuar.
Porque el pecado le vemos, claro. ¿Por qué? Porque está en nosotros. Porque esa envidia a veces, esa avaricia, ese mal hacer, esas mentiras, las reconocemos y sabemos que son pecado. Ahora, ¿cómo ayudar? Dios nos capacita para hacer esa obra, que no es social, que es espiritual. ¿Dónde ocurrió? Pues en una obra que tenía, bueno, como una institución social, ¿no? Pero el fondo y la base y el fundamento tenía que ver con Cristo, con Dios mismo, con un plan de Dios, nunca un plan de hombres, nunca. Nunca. Nos quedamos con estas porciones de la Biblia que nos ayudan a ver, no viene de nosotros, la fe tiene que venir y viene por misericordia. Dios podía haber dicho, la humanidad es rebelde, esto es lo que ha decidido, juicio para ellos, pero no hizo esto. Dice que Él descendió del cielo. ¿De dónde viene la fe? Dice, no, que la trae Éprafas, el amoroso, o Antonio, o Pedro, o Juan, o María, o quien sería. Esa fe viene del cielo. Y esa es ahí a donde hay que poner los ojos. Porque cuando queremos mirar, tener la fe, pero con nuestra vista puesta aquí, nunca va a ocurrir. Tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que mirar al cielo en una manera espiritual, porque no vivimos por lo que vemos. No debemos de vivir así. Pero humanamente no tenemos, las personas no tienen otra cosa. ¿Cómo mirábamos los demás? Pues humanamente, mirando lo que veíamos. Pero ahora viene una nueva situación, que es la fe en Jesús, que nos ayuda a mirar lo que no se ve. Y esto resulta ser que es eterno. ¿Cómo cambio yo esta forma de ver? Disponiendo tu corazón. Ya está. Y mira, el galardón, las promesas, son para los culpables. La promesa de salvación es para el culpable. Pero aquí hay que distinguir. Entonces nadie se salvaría porque todos somos culpables, ¿no? De nuestro pecado, ¿sí? Pero aquí hay una diferencia. Al culpable que reconoce que es culpable, para ese es su promesa. Para el resto, no. Pero es para el culpable. Entonces, yo me reconozco culpable, para mí es la promesa. Y clamaré al Señor y Él me contestará y me salvará. Y me salvó. ¿Ves? Todo está bien organizado. Y lo que hace es que al hombre se tenga que humillar, nos tengamos que reconocer y tengamos que dirigir nuestra mirada hacia las cosas del cielo. Vamos a leer un par de versículos y vamos terminando. Vamos a ir al Evangelio de Juan y en el capítulo 3 y en el versículo 31. Y mira, justo tiene ahí un subtítulo. El que viene de arriba. Dice, el que viene de arriba, el que de arriba viene, lo mismo es, dice, es sobre todos. Esto es así, tal como es. Un principio. Dice, el que es de la tierra es terrenal. Y las cosas terrenales, de esas son de las que habla. Pero el que viene del cielo, vuelvo a decir, es sobre todos. Dice, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Es curioso. Nadie recibe su testimonio, su verdad. Dice, pero el que recibe su testimonio,
Este atestigua que Dios es verdad. Volvemos a tener esa diferencia. El que recibe y el que no recibe. ¿Qué es? ¿Alguien especial que recibe y los otros no son especiales? No. Todos los que Dios llama tienen la oportunidad y van a ser juzgados por tantas oportunidades que puede que Dios le haya dado. No solo por su pecado, sino se van a juntar varias cosas. Oportunidad tras oportunidad de cambio, ¿vale? Dice que Dios es verdad porque lo ha recibido y eso es una revelación. Dice porque el que Dios, dice, envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas, dice, ha entregado en su mano. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El hombre tiene el juicio de Dios sobre él. Dios nos ha llamado a librarnos de este juicio, a que en esta tierra tengamos una vida que agrade a Dios, que tengamos paz, pero paz para con Él, que arreglemos la situación de persona con Dios. Y hay una enemistad desde nacimiento. Y este es el mensaje de salvación. Ponte en paz con Dios. Ponte en paz con Dios. No rehuses. Y verás que Dios es veraz. Por eso el testimonio. El testimonio es contar una verdad. ¿Podemos dar un falso testimonio? Sí, podemos darlo, decir algo falso. Pero si damos un testimonio veraz, lo que diremos es que Dios es verdad. Y contaremos sus maravillas. Y contaremos cómo Él nos acompaña en nuestro camino. Y cómo nos ha ayudado a descubrir misterios. Misterios. Que no se pueden descubrir, sino es Dios mismo el que descubre esos misterios. No queremos ser tampoco estos cristianos que se conforman con 2, 3 cositas. Gloria al Señor. Bien, eres salvo, vale. Pero hay una misión. Hay un Éprafas que se movía, hay un Pablo, hay un Juan y Antonio. Y mujeres que se mueven para llevar el Evangelio que trae fe. Y cuando esta fe llega, dice, no rehuses a ella, acéptala. La fe viene del cielo. Es una pasada. Así son las cosas. La fe en Jesucristo no viene de la tierra, porque el que es de la tierra es, ¿cómo es? Terrenal. ¿Y de qué cosas habla? De las terrenales, de lo que hay aquí, de lo que tal, bueno, todos sabemos. Pero es mejor estar en la tierra con nuestra vista y nuestra mirada en el cielo. Leemos el último versículo en la segunda carta que escribió Pablo a los Corintios. Y en el capítulo 4, versículo 16, ahora nos dice, por tanto, dice que no desmayemos con todo esto. Dice, antes, aunque dice, nuestro hombre exterior, ¿de quién hablaría? De nuestro cuerpo, o no envejecemos. ¿A que sí? A que nos pasan cosas ya en nuestro cuerpo, ¿a que sí? Porque nuestro cuerpo envejece. Nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo envejece. ¿Ves? Y antes creíamos que éramos, que nunca se iba a acabar la juventud y vale, el esplendor que parecía que creíamos que teníamos. Pero a los años dice que se va apagando. Y este hombre exterior dice que se va desgastando.
Dice, no obstante, el interior, ¿qué le pasa al hombre interior? ¿No lo sabemos de memoria esto? ¿Lo decimos? Lo renueva. O sea, ser cristiano y estar sufriendo un desgaste corporal es lo mismo que le está pasando a todo el mundo, al vecino de ahí enfrente, y le está pasando esto. Pero ese hombre que no conoce, o de los que estamos aquí, que todavía no tenemos la fe en Jesús, su interior no se está renovando, sigue muerto, porque no ha sido vivificado, no se puede comunicar con Dios. Clama a Él, pero Él dice que clamar a Dios y estar lejos de Él, ¿funciona o no funciona? No funciona. No funciona. Entonces nos acercamos, somos culpables, reconocemos, porque muchas veces lo que hacemos es, la culpabilidad que nosotros reconocemos es de las cosas malas que hemos hecho. No tiene nada que ver con eso, sí, también, pero son consecuencias de la culpa que aquí se nos habla. Es que desde que nacemos estamos bajo juicio, porque nacemos en pecado. Entonces, el nacer en pecado, empiezan a ocurrirnos cosas fruto del pecado. Dice, no, pero sí, yo tal, lo que hice y esto y lo otro. Bueno, sí, pero es que son consecuencias. Pero él dice, reconoces tu necesidad interior. Y cuando ahí esto ocurre es cuando empieza, a abrirse la puerta. El espíritu del hombre recobra vida como la tuvo. Y empieza a relacionarse con su Dios en la persona de Cristo Jesús. Y ahora el Espíritu Santo, Dios, que es Dios, está actuando en nuestra tierra, en el mundo. Esas son las verdades, ¿verdad? Que a veces no hay tanta cabida en nosotros. El interior, dice, no obstante, se renueva, dice de día a día. Ahora el 17 dice, pero esta breve tribulación habla de dificultades. Dificultades, dificultades, dificultades. Dice, pero estas leves dificultades, ¿cómo dice que son? Momentáneas. ¿Por qué momentáneas? Dice, si yo llevo años con dificultades y moriremos con dificultades, porque no habla de eso. Habla del espacio de tiempo de vida, que siempre vamos a tener dificultades, pero aún así dice que es momentáneo, porque lo que nos espera a los hijos de Dios es eternidad con Dios. ¿Qué le voy a llevar yo a mi familia? ¿Fe? ¿El Evangelio? Eso también eso es una responsabilidad. Éprafas. Llevas el amor de Dios, eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Momentánea, dice, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las dificultades es peso de gloria. ¿Ves? Esto hay que experimentarlo para saber que esto es una realidad. Ahora el 18 dice, no mirando, nosotros, dice, las cosas que se ven, sino las que no se ven. O las cosas que se ven, ¿cómo son? Dice, totalmente temporales, transitorias, que no van a durar siempre. Dice, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo veo lo eterno? Con mis ojos no puedo. Tiene que ver con la fe que viene de Dios, con la fe que se ha acercado a ti, por medio del Evangelio. Se nos ha predicado el Evangelio, se nos ha anunciado el Evangelio. Se nos ha dicho que Cristo ya pagó, que puedes ser libre, que tu deuda con Dios está pagada. Está pagada. ¿No aceptas el rescate? Es como alguien que dice, estás en la cárcel y viene alguien y dice, hay alguien en la puerta que va a pagar tu salida. Dice, no, déjalo, me quedo aquí. ¿Habéis visto alguno que ha hecho eso? Bueno, a lo mejor hay alguno, pero es muy raro. Pues esto es lo mismo. Jesús pagó el rescate. Y está pagado, te digo, está pagado, con factura legal en el cielo.
ahora nos rehúsa. ¿Aceptamos? ¿Ve? Y ahora ya tenemos una redención, un pago por nuestros pecados eterno, para siempre. Busquemos hacer las cosas del cielo, miremos al cielo, porque la fe, una de tantas cosas, viene de arriba, del cielo. Igual que vino Jesús. ¿De dónde vino el Hijo de Dios? Del cielo. Vino, dejó, dice que su lugar, y vino a habitar con los hombres y a transmitirle la salvación, a pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Y es un mensaje que se lleva repitiendo miles de años a miles de personas. Es curioso, y no ha cambiado nada. Esta es la misma escritura que desde que se escribió. La misma. Es curioso, es el único libro que no ha sufrido ninguna segunda parte, porque suelen ser malas, ¿no? Se han intentado retorcer, se han intentado añadir, de hecho hay libros añadidos, pero se ve que no leyeron una parte aquí atrás en la Biblia. Dice, todo aquel que añada o quite parte de esta escritura va a sufrir el juicio de Dios. Privilegiados por escuchar las verdades que nos mantienen firmes y vivamos por ellas. Ten fe, coge, abraza la fe en Jesús, créele a Él y solo a Él, y ahí salvarás tu alma, garantizado. El que a Él se acerca no va a ser nunca, nunca avergonzado. Entonces yo creo que siempre hay tantísimos motivos para darle gracias a Dios. Por eso cuando venimos, ¿cómo nos vamos a callar? Cuando nos juntamos cristianos y otras personas que no lo son, ¿cómo nos vamos a callar? Si no hemos rehusado. Al no rehusar, lo que expresamos en nuestra oración es que Dios es veraz. ¿Cómo voy a rehusar? No puede ser. Pues yo lo que quiero transmitiros de parte de Dios es esperanza, ánimo. Pongámonos en paz. No seamos los supervivientes de la fe. Mejor ser un héroe de la fe que no un superviviente. Sigamos siendo un vehículo de transmisión y llevemos la fe como lo han traído a nuestras vidas. ¿Sí? Pues gracias a Dios por todo. Desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi corazón, que soy